cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Pues patologías, de hecho, que son frecuentes en la unidad de cuidados intensivos, diría yo, y que cada vez pues ha ido cambiando como el manejo que se le ha ido instaurando a medida que se va un poco más de las enfermedades y han habido, de hecho, en los últimos años muchos estudios acerca de los tiempos y bueno, cobra mucha importancia teniendo en cuenta que el desenlace a largo plazo de los pacientes se evalúa mucho desde el punto de vista funcional y hay muchos estudios donde uno va a enfrentarse entre, es un desenlace que de pronto me disminuye mortalidad, pero me afecta a los desenlaces funcionales. Entonces, estas patologías van a a afectar bastante en la toma de decisiones en conjunta con los familiares, porque muchas veces esas son las discusiones que habría que llegar a tener. O sea, si yo le hago esto, es posible que sobreviva, pero a pesar de que sobreviva, de que el desenlace funcional a largo plazo no sea muy bueno. Entonces, es importante en cuanto a la parte de la discusión con los familiares. Eh, Nuevamente, pues yo soy residente de cuidados intensivos de la Universidad Pontificia Bolivariana, soy de Barranquilla. En estos momentos, pues me encuentro en Medellín. Y bueno, porque es importante, esto es un estudio del 2014 al 2016 de la prevalencia de la enfermedad cerebrovascular acá en Colombia, un estudio transversal. Se observa que la prevalencia de la CB es de 149 casos por 100.000 habitantes. Se va a concentrar más en ciertas zonas, especialmente aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Antioquia, pero en el caso también de las zonas hacia la costa, pues también van a tener una prevalencia elevada. Hay como importante tener en cuenta es que muchas de esas veces que esas diferencias se dan es como por subreporte, sin embargo, pues es una enfermedad frecuente. Y acá en Colombia la mortalidad está de 28 casos por 100.000 habitantes. Digamos que a pesar, por ejemplo, en algunas zonas como en Antioquia, donde hay una prevalencia alta, la mortalidad no es tan alta. Sin embargo, en otras zonas, por ejemplo, como con Montería, donde pues de pronto la prevalencia no está tan alta, la mortalidad sí está muy elevada. Lo mismo que como sucede con el Amazonas. Nuevamente yo pensaría que esto es mucho subreporte, sin embargo la mortalidad es elevada. Empezando a hablar del accidente cerebrovascular isquémico, entonces pues la disminución del flujo sanguíneo cerebral va a llevar a disminuir obviamente que le llegue oxígeno y le lleguen nutrientes a las células del sistema nervioso central. Entonces eso va a llevar a que haya una falta de ATP. Esta alteración pues en la disponibilidad del ATP pues va a llevar a un aumento en el secuestro del calcio en las neuronas y esto va a producir diferentes mecanismos fisiopatológicos. Uno, la liberación del glutamato va a activar los receptores NMDA, acumulación de calcio. Por otro lado, va a haber una activación de la fosfolipasa A2, generación de ácido araquidónico con daño directo a la membrana, la activación de endonucleasas y daño al DNA, alteración de la hipoxantina deshidrogenasa, axantina oxidasa, acumulando hipoxantina y todos estos, esta acumulación finalmente va a llevar a mayor daño de membrana, mayor vasoconstricción, especialmente por la generación de radicales libres en el caso de la generación de tromboxanos, prostaglandinas, finalmente esto va a llevar a muerte neuronal. Nuevamente, la formación del coágulo se disminuye el flujo sanguíneo cerebral, hay lesión por isquemia, hipoxia, ausencia de oxígeno y de glucosa, no tengo cómo tener energía a nivel celular. Pues esto asociado también con el exceso de calcio me lleva a un aumento en los aminoácidos excitatorios como el glutamato, un exceso de calcio y esto finalmente me va a llevar a diferentes pues, daños a nivel celular. Aparte, el mismo glutamato me va a llevar a mayor excitotoxicidad, que me va a llevar a una disfunción de los oligodendrocitos y eso también me va a llegar a desmielinización, daño de la sustancia blanca pues todo esto finalmente termina llevando en necrosis y muerte celular. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que tener en cuenta que el cerebro es un órgano que tiene muy poca capacidad para almacenar nutrientes, entonces digamos que depende mucho del flujo, ¿cierto? O sea, para que funcione y sea nutrido y que no haya daño, depende del flujo. El flujo
digamos, el flujo sanguíneo cerebral es aproximadamente un 10 a un 15, pues, perdón, 15 a un 20% más bien del gasto cardíaco. Entonces, pues una parte importante del gasto cardíaco se gasta en intentar mantener ese flujo sanguíneo cerebral. Y a medida que va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral en ciertas zonas, pues se va a alterar la autorregulación cerebral, se va a alterar, digamos, esa presión de perfusión cerebral y se va a alterar como también la tasa metabólica de oxígeno del cerebro. Entonces, pues básicamente lo que uno finalmente intenta hacer en estos pacientes va a ser intentar mantener la presión de perfusión cerebral para que las zonas que no estén dañadas se puedan recuperar. Eso es lo que finalmente se intenta hacer. ¿Cómo se hace? Pues por un lado siempre intentando mantener una autorregulación adecuada, de forma que pues se mantengan los rangos de normalidad. Pues se dice que está entre 60 y 150 y en los pacientes hipertensos esta curva de autorregulación se mueve hacia la derecha, entonces probablemente necesitarían mayores presiones arteriales para mantener la autorregulación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pues digamos que a medida que vamos aumentando, por así decirlo, la presión arterial, pues el paciente pues muy probablemente haría más vasoconstricción y a medida que disminuye, pues disminuiría como tal la vasoconstricción. Eso pues como con el fin de mantener la autorregulación y que el cerebro pues pueda mantenerse pues sin alteraciones. Esto es simplemente para mostrarles que a medida que se va disminuyendo el flujo sanguíneo cerebral, que lo normal es entre 35 y 50 mililitros por 100 gramos de tejido, vamos a comenzar a tener alteraciones en el bioelectroencefalograma, finalmente teniendo ausencia eléctrica cuando está muy alterado por debajo de 10 y 12. Entonces, cuando una persona tiene un accidente cerebrovascular, vamos a tener unas zonas de flujo normal, otras zonas de oligoemia, otras zonas de penumbra y otras zonas de necrosis. Las zonas de necrosis, pues ya no vamos a poder pues, hacer mucho en esas zonas de necrosis. Finalmente, lo que nosotros vamos a intentar es preservar de forma que las zonas de penumbra se recuperen y las zonas de oligoemia también. Entonces, eso es básicamente lo que se termina haciendo en las unidades de cuidados intensivos. Hay unos valores normales para cada uno de estos parámetros: el flujo sanguíneo cerebral normal, cortical, subcortical, la presión venosa y la presión de oxígeno a nivel cerebral. Pero aquí lo que les quería mostrar es entonces pues lo que ya conocemos pues del polígono de Willis, porque esto va a ser muy importante en el tema de, pues dependiendo de dónde se vaya a alterar o de donde tengamos la oclusión, pues vamos a tener finalmente las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Pues podemos tener oclusión en cualquiera de estos vasos, ya sea la vertebral, la basilar, la comunicante posterior, la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior. Entonces, eso va a ser muy importante como conocerlos porque dependiendo nuevamente de si tenemos, por ejemplo, un compromiso de la cerebral anterior, pues las zonas de isquemia van a ser pues, diferentes, así tengo obviamente un infarto en las arterias cerebral media o en la arteria cerebral posterior, donde pues probablemente tendría más alteraciones pues de origen visuales, o si tengo también un infarto en la basilar que finalmente, por ejemplo, llegue a tener alteraciones en el tallo o pues también en circulación posterior a nivel del cerebelo. Entonces es muy importante pues saber esas zonas pues para saber cuáles van a ser las manifestaciones clínicas finalmente. En el paciente neurocrítico, entonces nosotros digamos que cuando tenemos un accidente cerebrovascular podemos tener lesiones como además, pues lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones secundarias, las primarias generadas por el daño directo, digamos, por el mecanismo per se, y las lesiones secundarias serían como esas lesiones que se producen como el edema cerebral, que son consecuencia de ese daño primario. Entonces podríamos tener edema cerebral, podríamos tener pues, epilepsia, también podríamos tener estas mismas complicaciones a nivel neurológico, incluso nos pueden llevar a tener compromisos sistémicos como hipotensión,
alteración en el sodio, alteraciones incluso en la glicemia, pues por diferentes motivos. Y finalmente lo que nosotros vamos a intentar hacer es minimizar el daño secundario, como asegurando un aporte adecuado de oxígeno y unos sustratos metabólicos adecuados. En cuanto a la etiología, pues pueden ser muchos y dependiendo de la serie estudiada va a variar la representación de esto. Entonces, podemos tener ateromatosis de grandes vasos, podemos tener pues de origen cardioembólico, de etiologías indeterminadas, las de pequeño vaso que sean pues lacunares, y pues esto mucho viene como de la clasificación de todos que intentó pues clasificar en los subtipos de ácido isquémico, pues los que ya les mencioné en la imagen anterior. En cuanto a la aterosclerosis de grandes arterias, es una de las principales causas de accidente cerebrovascular agudo. Se puede presentar en un 30 a 43% de los casos. Sin embargo, pues, o sea, como causa de ACV. Sin embargo, como les digo, pues eso depende de la serie que esté estudiada. Pues, y los infartos que son de circulación anterior, pues por aterosclerosis, especialmente pues de origen carotidio, pues afectan principalmente la arteria cerebral media, generando pues un daño territorial siempre importante. Y pues como les menciono, pues es de las más importantes a tener en cuenta. En el cardioembólico, pues muy frecuentemente asociado, pues no solamente a la fibrilación auricular, pues porque es como la que más se conoce. Sin embargo, si yo tengo un trombo en el ventrículo izquierdo, pues no sé, pues por un infarto, por ejemplo, que me genera un trombo de ventrículo izquierdo, tengo aumento en el riesgo de que ese trombo, pues en una contracción se me vaya a sistema nervioso central, o endocarditis en el caso de que yo tenga digamos, a algún émbolo séptico, también se me puede ir a sistema nervioso central y terminar generándome un accidente cerebrovascular. Entonces, digamos que es por eso muy importante, pues cuando tenemos, pues, usualmente pues, pueden llegar a comprometer varias zonas y son de gran tamaño. Entonces, cuando afectan los territorios incluso de la arteria cerebral anterior y de la cerebral media, es decir, si afecta dos territorios, toca buscarle un origen cardioembólico. Muchas veces son estudiados también con resonancia magnética, donde se pueden ver múltiples focos pues, en este escenario. Otro es las oclusiones de arteria pequeña, pues este es menos frecuente, dejan 23% de los accidentes cerebrovasculares agudos, y estos van a afectar más que todo ganglios basales, cápsula interna, corona radiada y tronco encefálico. Entonces, a menudo son causa de los infartos de tipo lacunar. Pero pues podemos tener también otras manifestaciones como la atrofia cerebral, enfermedad isquémica de sustancia blanca, pero nos, aparte de lo anterior, hay otras etiologías que es muy importante tener en cuenta, que pues digamos que hasta un 11% pues tienen causas atípicas. Entonces que pueden ser como vasculopatías, que van a presentar, digamos, compromiso principalmente de vasos proximales, y pueden provocar accidentes cerebrovasculares también de vasos perforantes, pues teniendo también compromiso de la sustancia blanca y de ganglios basales. También podemos tener otras enfermedades como el moya moya. Pues el moya moya se presenta tanto en niños como en adultos, pero generan grandes infartos, pues, territoriales. Pero también en el caso, por ejemplo, de que tengamos causas infecciosas, por ejemplo, una tuberculosis que me genere un compromiso meningio, me puede generar también la misma tuberculosis vasoespasmo que generalmente me termine produciendo pues infartos. Sin embargo, pues hay múltiples causas que pues es importante tener en cuenta, que no solamente pues van a ser como las que les mencioné previamente. El lupus también puede generar un pues infartos pues por vasculitis, por vasoconstricción, que también me genere pues, y probablemente van a tener otras manifestaciones clínicas. Va también, digamos, algunos linfomas también me pueden producir pues manifestaciones en sistema nervioso central, y también algunas disecciones pues también pueden llevar a generar, digamos, fenómenos de infarto cerebral. Cuanto a la parte de la clínica, lo típico que ya conocemos, pues, obviamente para el personal no médico, pues, mucho el tema
del FAST, pues teniendo en cuenta pues las dismetrías faciales, alteración en el equilibrio, especialmente cuando tenemos comportamientos pues de circulación posterior, pérdida de la fuerza, alteraciones visuales, dificultades para hablar. En estos pacientes es muy importante pues que se haga pues un tratamiento oportuno, por lo que ya conocemos de que el infarto de cerebro, entre más tiempo pase un área de penumbra en área de penumbra, va a haber mayor probabilidad de que si ese flujo sanguíneo cerebral se comienza, digamos, a alterar la autorregulación al punto de que no tiene la capacidad de recuperarse, esa área de penumbra se termina generando en área isquémica. Entonces, y pues a medida que pasa el tiempo, pues aumenta la probabilidad de que tengamos más necrosis y que haya menor capacidad, pues, de recuperación. Entonces, digamos que es muy importante que si en algún momento llegan a tener digamos, pacientes que les toque remitir a un servicio, que no sé, están en algún pueblo con un paciente que tenga un accidente cerebrovascular, es muy importante saber cuáles son los hospitales que tienen capacidad para hacer tratamiento también endovascular. Pues porque entre mayor tiempo pasa, digamos, estos son los drip and ship, que son pacientes en donde llegan a un centro, pues se le hacen los estudios iniciales, se le monta la trombolisis y de ahí finalmente el tiempo hasta la punción y recanalización podría llegar a terminar siendo de 191 minutos cuando lo remite inicialmente a un centro que no tiene capacidad de hacer tratamiento endovascular. Y yo inicialmente pues no voy a tener como la capacidad de, digamos, saber por clínica del todo si es hemorrágico o si es isquémico. Y por otro lado, aparte que no puedo saber eso, no puedo saber el grado de compromiso, si es un compromiso de M1 proximal o si es un compromiso más distal. Entonces es muy importante pues que sean remitidos en centros que tengan la capacidad de hacer tratamientos endovasculares. Entonces vamos a tener nuevamente, si es un compromiso de circulación o anterior o posterior, anterior tendríamos obviamente alteración en el lenguaje, ¿cierto? Hemianopsia homónima, una pérdida de la visión monocular, pues cambios en el comportamiento, pues alteraciones en la fuerza y la circulación posterior. Podríamos tener alteraciones visuales también con ceguera, con hemianopsia homónima también, con diplopía, vértigo, confusión. Y pues alteraciones también en el lenguaje, pero pues eso sería más principalmente de circulación anterior. ¿Cómo se puede clasificar el accidente cerebrovascular? Eh, Está obviamente la escala de NIS. Digamos que hay varias estrategias. Uno lo puede hacer por imagen o lo puede hacer a través del NIS. Lo más clásico es hacerlo a través del NIS, teniendo en cuenta que un ACV menor es aquel que tiene un NIS menor de 4 puntos, otros dicen menor o igual a 5 puntos, pero pues en general menor a 4 puntos, y un ACV mayor sería mayor a 25 puntos. ¿Por qué es importante esto? Pues porque los ACVs menores, digamos que la evidencia en cuanto al tratamiento no es tan claro como lo es con los pacientes que tienen un compromiso más elevado de la escala de NIS, que la escala de NIS evalúa la función motora, si tiene ataxia o no, la parte sensitiva, el lenguaje, la capacidad de articulación del agua, después del habla, o si tiene, digamos, extinción o inatención también, pues digamos que se clasifica ahí en la escala de NIS. Es importante entonces que un paciente que ya yo le sí hice la sospecha por clínica de que tiene un accidente cerebrovascular, cuando llega al centro en donde pues, se hace el diagnóstico, se va a activar el código de stroke. Ya cada vez son más los centros que tienen este tipo de códigos. El único examen pues que es primordial pues siempre es la glucometría con estos pacientes pues de alteración del estado de conciencia. El resto de exámenes ya son, digamos que no son como tan obligatorios. Sin embargo, pues a medida que se va haciendo este examen, se hace la glucometría, se hace también pues la imagen, y paralelamente se pueden ir tomando ionogramas, hemoleucogramas, tiempos de coagulación, especialmente nuevamente porque yo no sé si es isquémico o hemorrágico inicialmente, la función renal, electrocardiograma, ecocardiograma y imagen de circulación del cuello para descartar trombos a nivel carotidio, el perfil lipídico y hemoglobina glicada, el perfil autoimmune, pero nuevamente el único, digamos que obligatorio antes de tomar pues la imagen sería como tal la glucometría.
Ya entonces cuando ya lo voy a llevar al paciente a tomar una imagen, pues digamos que hay varias propuestas acerca de los tiempos que se deben tener en un centro. Entonces, desde la puerta a que sea evaluado y que se le haga el NIS en menos de 10 minutos. La notificación en el equipo de stroke menos de 15 minutos. Desde que ingresa a la tomografía menos de 25 minutos. Desde la tomografía, pues bueno, la interpretación de la tomografía en menos de 45 minutos y eso que termina siendo un tiempo bastante prolongado. Y para administrar la fibrinolisis, si es elegible, menos de 60 minutos. En la imagen, entonces lo importante es excluir hemorragias, simuladores, hacer diagnósticos diferenciales y obviamente detectar y cuantificar el tejido infartado. Digamos que hay unos hallazgos que son clásicamente descritos como hallazgos tempranos de accidente cerebrovascular isquémico, ¿cierto? Entonces, la detección dentro de la ventana de las primeras 3 horas, pues a veces es muy bajita, de un 30 a 67%, y aumenta en 82% a las 6 horas, y es por eso importante, pues, conocer esos, digamos, signos que nos pueden hablar de que son signos tempranos de accidente isquémico. Entonces, una pues, es la pérdida de la diferenciación gris-blanco, ¿cierto? Lo otro es la pérdida de la cinta insular. Otro es que uno puede tener un efecto de masa, pero digamos que eso no es tan temprano. Uno muy importante y mencionado frecuentemente es el signo de la arteria cerebral media hiperdensa y el borramiento de los surcos. Acá este es el signo pues, de la arteria cerebral media hiperdensa, como pues, la podemos ver aquí en el lado derecho, en el lado izquierdo no se ve en un paciente que tenía pues clínica compatible. Lo mismo con el signo pues, de la cintilla insular, que lo podemos ver acá en la imagen, y acá en el caso de la pérdida también, de hecho acá se puede ver muy claramente que este paciente tiene, por ejemplo, una pérdida de la diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca, y si podemos ver acá también los surcos de estos pacientes de este lado no están tan diferenciados como los tiene en este lado, que también son, digamos, signos que se presentan en los pacientes con accidente cerebrovascular. Entonces, y esos pacientes, pues también esa pérdida de la diferenciación es porque comienzan pues a hacer también edemas. Y lo mismo, pues digamos, podemos ver también este lado, cuando lo comparamos con este lado, pues digamos, el núcleo lenticular, pues, lo podemos ver como con un mayor y pues más hipodenso en comparación a como lo vemos con el lado derecho. Y este también muy similar al anterior, entonces como vemos nuevamente los surcos están más pronunciados en el lado izquierdo que en el lado derecho, y si vemos acá pues no hay diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca. Nuevamente son signos que nos orientan acerca de digamos que el paciente pueda estar cursando con un infarto cerebral isquémico. Entonces, aparte de eso, pues en radiología se hace entonces el cálculo del aspects. El aspect es muy importante también como para calcular pues el grado de, digamos, o el nivel de compromiso, teniendo en cuenta que un aspect menor de 6, digamos que nos habla de un compromiso mucho más significativo, pues menor o igual a 6, y simplemente se van haciendo diferentes cortes de la imagen y se van mirando cuáles son los, digamos que los compromisos que tienen, ya sea en el área de M1, M2, M3, nuevamente M de arteria cerebral media, pues del sitio de compromiso, M4, M5, M6, cuando ya nos vamos incluso a nivel más craneal, si tiene compromiso de la ínsula, del caudado o del lenticular. Entonces, pues cada que haya un área comprometida de isquemia, entonces de un puntaje total de 10, por cada área comprometida se le va disminuyendo un punto, y es por eso que los que tienen menor o igual a 6 pues tienen mayor compromiso. Esto es simplemente como para mostrarle nuevamente las zonas, porque pues para irnos acá pues estamos en una región pues obviamente más basal, y a medida que nos vamos yendo más craneal, vamos viendo pues los otros compromisos de M4, M5, M6 y los otros del caudado lenticular que también se calculan. También este cálculo que se hace pues para el nivel, digamos,
o el volumen de región infartada, pues esto ya se hace también desde la parte de radiología, pues ellos calculan pues con, digamos, con los cortes, el grado de volumen con la fórmula de ABCD2 y pues con esto, cuando calculan un área entre 70 y 100 centímetros cúbicos, se correlaciona con un compromiso de hasta un tercio del territorio de la arteria cerebral media y se asocia a peores desenlaces. Nuevamente, el área anteroposterior, el área transversal y C es el número de cortes que se hacen, pues, digamos que en los que se ve el compromiso. Entonces, A, B, C se multiplican y se divide sobre 2 y eso es lo que nos da el volumen y eso frecuentemente también lo hacemos en las unidades de cuidado intensivo, pues cuando muchas veces no tenemos el reporte de radiología inmediatamente. Este más como para el caso, este era como para el caso de hemorragia, pero este para el caso de infarto podemos tener compromisos hiperagudos de 0 a 6 horas, agudo de 6 horas a 4 días, subagudo de 4 a 14 días y el otro ya sería el crónico. Y entonces, pues dependiendo de la imagen, si estamos con un diffusion weighted, pues vamos a tener unos hallazgos, así tenemos un ADC o si estamos viendo un T1, un T2 o un flare. Ahí muy importante de lo que yo les voy a hablar ahorita es porque muchas de estas, digamos, adquisiciones de las imágenes nos van a ayudar como a poder cuantificar el área de penumbra. Eso ya lo haces más desde la parte de radiología y ver si tienen un mismatch o no tienen un mismatch. ¿A qué se refieren con mismatch cuando estamos hablando de la imagen? Digamos que hay imágenes especiales que, como les dije, me ayudan a saber cuánto es de área infartada y cuánto es de área de penumbra. Cuando hablamos de mismatch, es que pues hay, obviamente, una diferencia entre la cantidad de área de penumbra y la cantidad de área de core isquémico. Entonces, o digamos que de necrosis. Cuando no hay mismatch, decir es que no hay diferencias y ya toda el área que se evalúa ya no es de penumbra, sino área de infarto. Entonces, eso es lo que ellos reportan en las imágenes como un área de mismatch para uno saber. Estos son los tipos de pues, tomografías de perfusión que evalúan el flujo sanguíneo cerebral y hacen mapeos y entonces ya con eso ayuda a saber si tiene área salvable o si no tiene área salvable la persona. Entonces, digamos que cuando hacemos unas resonancias normales no podemos definir el área de penumbra, lo mismo cuando hacemos una angiotac, no logramos definir un área de penumbra, sino que ya con las imágenes de perfusión, que esos son con protocolos especiales que se logra cuantificar el flujo sanguíneo cerebral y hacer mapeos y poder cuantificar los volúmenes y poder cuantificar cuánto es de área de penumbra y cuánto es de área isquémica. Lo podemos tener imágenes de perfusión por tomografía o por resonancia. Entonces, si donde trabajan pues no tienen, digamos, esos protocolos de tomografías de perfusión, no se podría hacer esa diferenciación. Listo. Entonces, pues ya de ahí es que esto es un enfoque muy interesante sobre que si el paciente tiene un NIS mayor a 6, es decir, si el paciente no tiene, o sea, descartamos un ACV menor, esto es un ACV con un mayor a 6, entonces la siguiente pregunta que nos hacemos lleva 3 horas, lleva 3 a 6 horas o lleva más de 6 horas. Entonces, en ese escenario, pues hacemos la diferencia, o sea, si tiene de 3, incluso pues menos a 6 horas, pues podemos hacer una angiotomografía, pues, o una resonancia, pues algunos incluyen en los menores de 3 horas, como digamos que el rendimiento puede no ser tan bueno con la tomografía, pues algunos hacen algo que se llama el TAC, pues, el Flat Detector por tomografía, pues, y una vez una angiografía, pues teniendo en cuenta pues los posibles hallazgos, pero en general si el paciente lleva menos de 6 horas, pues lo estándar es hacerle inicialmente una tomografía y según los hallazgos ya pasarnos a a una angiografía para ver como la parte de los vasos. Ya si el paciente lleva mayor a 6 horas, pues ya digamos que la ventana se va prolongando y entonces yo voy a tener que definir si el paciente tiene área salvable o no tiene área salvable y por eso es que voy a necesitar entonces son imágenes de perfusión para poder yo poder definir como cuál es el manejo que le voy a hacer.
Ahora, en cuanto a la parte del tratamiento, acá pues, por ejemplo, podemos ver esta imagen acá en el A, pues un área, pues una arteria cerebral hiperdensa que no la estamos viendo en este lado y se ve el compromiso. Si vemos acá el flujo de la arteria cerebral media izquierda, vemos que viene y hay una parte donde tiene un cese abrupto que después con pues que con la reconstrucción la podemos ver. Y obviamente sí podemos ver como toda esta área antes de la reperfusión no tenía nada de flujo, sin embargo, posterior a la reperfusión ya podemos ver que pues, recuperó el flujo y ya lo podemos ver también en las reconstrucciones, pues en la angiografía que se le hace, perdón, de control al paciente. Entonces es muy importante ya en el tratamiento que los centros tengan códigos de strokes porque esto disminuye el retraso del manejo en aproximadamente unos 30 minutos. Listo, entonces acá íbamos, entonces ya le tenemos la imagen, le hicimos el diagnóstico, ya definimos que de pronto si tiene área salvable o no tiene área salvable. Entonces ahora si estamos en menos de 4,5 horas, pues obviamente ya sería pues lo clásico que conocemos de que el paciente es candidato pues, a trombolisis intravenosa o tratamiento endovascular, pues cuando el tratamiento con trombolisis está contraindicado, se puede hacer con alteplasa y cada vez más a estudios con tenecteplasa. Si el paciente ya no tiene menos de 4 horas, sino que está entre 4,5 y 6 horas, pues digamos que en estos escenarios ya podemos utilizar entonces la trombectomía y se puede hacer el trombolisis como terapia puente a trombectomía y las estrategias para la trombectomía entonces se puede hacer con aspiración o con stent. Listo. Y pues hay unas características de que el paciente tiene que tener un IS mayor a 6 y un Aspects mayor o igual a 6. Sin embargo, pues ya salió, por ejemplo, el estudio Select2, pues recientemente, pues donde se ve que incluso los pacientes que tienen un aspects menor a 6 y que tienen compromiso, pues bastante, digamos, afectado por el mismo hecho de que tienen un aspects menor a 6 también podrían ser candidatos a hacerles trombectomía. Y ya cuando estamos entre 6 a 24 horas, entonces nuevamente me hago la pregunta, ¿tiene mismatch o no tiene mismatch? Tiene mismatch, entonces quiere decir que tiene área de penumbra que todavía está salvable. Entonces digamos que en este caso nos podríamos ir de nuevo hacia el tratamiento con trombectomía. Entonces, ya hice el diagnóstico, pero digamos que tengo que también evaluar si el paciente yo lo necesito intubar o si no lo necesito intubar. Cuando digamos que no hay como una indicación así del todo absoluta, sino que uno tiene que evaluar la parte digamos, de la clínica del paciente, ver si tiene riesgo de obstrucción de la vía aérea, si tiene un deterioro neurológico y hace insuficiencia respiratoria, si hay una ventilación insuficiente por una disfunción vulvar o una alteración del alertamiento, serían como algunas de las consideraciones que hay que tener en cuenta para yo definir si el paciente lo intubo o no lo intubo. Pues obviamente con mayor compromiso vulvar, pues va a mayor riesgo de obstrucción de la vía aérea y pues probablemente esos pacientes voy a tener que intubarlos. Además de esto, pues obviamente tengo que ir pensando en cuanto a la parte de cuál fue la causa. Nuevamente, pues como ya lo habíamos hablado pues previamente, de las posibles causas que pueden llevar a que el paciente haga un ACV isquémico y bueno, cómo funciona el TPA y las que hacen pues con tecnología recombinante como son el alteplasa, la reteplasa y la tenecteplasa. Entonces digamos que nosotros normalmente tenemos un activador del el plasminógeno tisular. Este plasminógeno entonces convierte el plasminógeno en plasmina, que finalmente entonces lo que va a hacer es hacer una degradación de la fibrina y pues digamos, una disolución pues del coágulo. Entonces antes se hacía con el TPA, que es esa proteasa. Sin embargo, se creó con la tecnología recombinante, pues digamos que unas sustancias que tienen el comportamiento muy similar, como son el alteplasa, el reteplasa y el tenecteplasa, y es así como funcionan. Las dosis están muy claras en cuanto a la parte de la literatura: 0,9 miligramos por kilo, 10% en un minuto y 90% en una hora. Se recomiendan las primeras 4,5 horas y no tiene contraindicaciones. Estas como las recomendaciones de la guía, como podemos ver, cuando tiene menos de 4,5 horas, entonces sería una recomendación 1B. Ya después, entonces definí que el paciente, pues listo, era candidato a trombolisis, entonces listo, necesito saber
qué voy a hacer con la presión arterial de ese paciente al que le voy a poner una trombolisis. ¿Por qué? Porque pues hay los estudios, los iniciales que se hicieron, digamos que esos pacientes tenían que tener antes de la trombolisis una presión arterial sistólica menor a 185 y diastólica menor a 110, y después de la trombolisis se debe mantener una presión arterial entre 180 y 105 o menos durante las primeras 24 horas. O sea, lo trombolicé, esas son las metas que voy a utilizar en cuanto a la parte de presión arterial. Si el paciente no va a ser llevado a trombolisis, esos pacientes no quiere decir que no sean candidatos a una unidad, ya sea de cuidados intensivos o una unidad de cuidados especiales, dependiendo de la clínica del paciente. No se trata la presión arterial a menos que el paciente tenga una presión arterial por encima de 220 o una diastólica por encima de 120. ¿Por qué? Mm, Básicamente, cuando yo estoy hablando de que yo le hago la trombolisis, finalmente yo voy a terminar destapando ese vaso, y al destapar el vaso te aumenta el riesgo de que se haga algo que se llama una lesión por reperfusión, que me aumenta el riesgo de sangrado. Entonces, en un paciente que ya tiene mayor riesgo de sangrado, si yo le aumento la presión, va a haber mayor flujo y mayor riesgo de que sangre. Y por eso esos pacientes deben tener una presión arterial más baja en comparación a que si yo no lo llevo a trombolisis. Si yo no lo llevo a trombolisis porque no es candidato a trombolisis, entonces hay una zona del cerebro que está ocluida. Yo necesito pues que el paciente de pronto no vaya a tener unas presiones arteriales más bajas, porque si tengo presiones arteriales más bajas, esa zona que está ocluida, obviamente no, pues el flujo va a estar más alterado aún, entonces va a haber mayor progresión de la zona de infarto. Es por eso que en esos pacientes pues no corro digamos que a disminuirle la presión, a menos que esté por encima de 220, 120, simplemente como por temas desde la parte de fisiología. Las estrategias para el tratamiento lo puedo hacer con la betalol, nicardipino, no disponible acá, clefidipino tampoco, enalapril e hidralazina, pero usualmente lo terminamos utilizando con tratamiento endovenoso y pues principalmente con la betalol, y si no mejora, pues con lo que yo finalmente tenga disponible a la mano. La betalol está disponible, sino ya serían los otros vasodilatadores endovenosos, siempre buscando pues mantener las metas de presión arterial. Esto pues es lo que yo les simplemente lo traía, pues porque este fue el estudio de trombolisis para el teplazo entre 3 a 4,5 horas, simplemente para mostrarle que todos los estudios que vean pues en neurocrítico y especialmente en ácido isquémico y hemorrágico, esta es de la forma en que se representa el desenlace primario, que es la escala modificada de ranking. A mayor ranking, pues el 6 el paciente estaría muerto, pero pues a medida que a mayor ranking, peores, digamos, desenlaces funcionales. Lo ideal es que yo quiera un ranking excelente, ese 0,1, un ranking bueno entre, pues ya digamos que algunos lo ubican entre 0 y 3, y ya pues favorable sería 4, 5 y 6. Pero excelente es entre 0 y 1. Entonces acá podemos ver cómo en los pacientes con alteplasia en comparación con placebo, pues era mayor la proporción de pacientes que yo tenía con un ranking de 0 a 1, e incluso con ranking de bueno. Este pues varía mucho en la literatura. Algunos dicen que es hasta 3, pero pues lo podemos ver cómo aumenta más esta cantidad de pacientes en comparación como con el placebo. Es importante pues por eso conocerlo. Pues esto para mostrarles el estudio reciente, pues cada vez hay más estudios con Tenecteplasa, que se ha visto que pues podría llegar a ser no inferior en la comparación con la alteplasa. Y podemos ver, por ejemplo, en este estudio que en el desenlace primario de imagen, que era reperfusión a 24 horas, un desenlace subrogado, le fue mejor a la tenecteplasa. Incluso también en los pacientes con la mejoría del NIS, este sí es, digamos que un desenlace clínicamente importante, le fue mejor a la tenecteplasa. Sin embargo, actualmente se entiende como una alternativa. En el caso del reteplasa, podemos ver que cuando se comparó el reteplasa con el alteplasa, nuevamente el desenlace neurológico
digamos, con un ranking modificado bueno o excelente más bien de 0 a 1 era mayor con el reteplaza que con alteplaza y esto también lo podemos ver acá en los resultados. Entonces digamos que cada vez hay otras alternativas que se pueden utilizar como el reteplaza y alteplaza y parece que tiene mejor rendimiento pues con el alteplaza. Sin embargo, pues las guías pues por el momento continúan mencionando y por la disponibilidad el uso del alteplaza sin diferencias en este estudio de reteplaza sin diferencias en los aumentos de efectos adversos dados por sangrado. En la lista de chequeo de la trombolisis, pues esto pues simplemente lo pueden encontrar fácilmente en el internet antes de que vayan a hacer una trombolisis. Siempre es importante tenerla, idealmente en un lugar visible para uno poder definir si el paciente tiene contraindicaciones absolutas o relativas para hacer una trombolisis. O sea, pues si está coagulopático, si tiene una CV isquémico recientemente, pues por la cicatriz que aumenta el riesgo de sangrado, si tuvo un TEC grave, entre otras, pues que también se encuentran fácilmente en la literatura. En cuanto al seguimiento durante la trombolisis, yo tengo que monitorizar el NIS, la presión arterial, la temperatura, la saturación y el electrocardiograma. Entonces, pues la presión arterial, como ya lo vimos por las metas menores 180 a 105, las primeras 24 horas, y el NIS yo necesito pues monitorizarlo porque obviamente yo lo estoy trombolizando. Esto puede aumentarme el riesgo de que el paciente haga una transformación hemorrágica y eso lo voy a ver con el deterioro clínico del paciente. O si el paciente hace una cefalea grave, si tiene una hipertensión aguda, si tiene náuseas o vómitos en proyectil, pues se toca descontinuar la infusión y obtener una tomografía de emergencia. ¿Cómo se hace el seguimiento de la presión arterial? Cada 15 minutos inicialmente durante la primera hora y después pues cada 30 minutos como por 6 horas por las primeras 24 horas. Si se altera la presión arterial, pues ya ahí sí entonces van a necesitar meterle pues tratamiento para disminución de la presión arterial. Los pacientes pues pueden hacer transformaciones hemorrágicas. Listo, esta es la clasificación previa de EUCAS, sin embargo, recientemente se actualizó con la clasificación de Heidelberg de transformación hemorrágica. Nuevamente, pues son hallazgos que finalmente voy a encontrar en la imagen de que me habla cuál es el grado, digamos, de sangrado que hace el paciente, pues después de que yo lo trombolicé. Si el paciente, o sea, si el paciente hace deterioro clínico, tomo imagen, pero también siempre después de que un paciente es trombolizado, antes de, digamos, en las primeras 24 horas, va a requerir una imagen de control, listo, para ver si sangró o no sangró. Si sangró, toca, entonces ya estaríamos enfrentándonos ya en un paciente que tiene, digamos, un vaso ocluido y al tener un vaso ocluido, por ende, necesitaría, digamos, unas presiones que no estén tan bajas, sino que ya estoy hablando de un vaso que yo sospecho que está destapado, pero además que tiene sangrado. Entonces, si está sangrando, si yo tengo presiones muy elevadas, entonces obviamente eso me va a aumentar el sangrado, entonces tengo que ser más estricto en cuanto al tema de presión arterial. La literatura no se pone muy de acuerdo acerca de cuáles las metas de presión, entonces digamos que hay algunos autores que recomiendan 140 y otros que recomiendan 160, pero simplemente si no se extrapola, digamos, a las recomendaciones de la hemorragia intracerebral espontánea, que se las voy a mostrar ahorita, pues con 140 estaría bien para mantener unas metas entre 140 y 150, entre 130 y 150 con 140 en la mitad, perdón. Eh, Acá, pues nuevamente, si sangra, paramos la infusión de alteplasa, se toman para clínicos para ver, pues porque si tiene cómo está el fibrinógeno, el TP, el hemograma, para ver si tengo que transfundir, ya sea con crioprecipitado, en caso de que tenga un fibrinógeno disminuido, que tenga unos tiempos prolongados y por ende yo tenga que utilizar ya sea plasma fresco congelado o un concentrado de complejo de protrombina en el caso de que tenga un INR prolongado o en caso de que tenga trombocitopenia, pues de que yo tenga que hacer transfusiones. Y aparte de esto, la evidencia no es muy buena para esto, pues, pero hay algunos que recomiendan pues, el uso de ácido tranexámico 1 gramo en 10 minutos. Sin embargo, la evidencia pues, para esto no está como tan bien esclarecida. Sin embargo, pues es una de las estrategias que, digamos, es un nivel de la evidencia C, es decir, que es una recomendación de expertos. Sin embargo, pues se utilizaría también el ácido tranexámico.
Otra de las complicaciones que pueden hacer los pacientes es un angioedema que secundaria al uso de alteplasa, que estos pacientes puede que no necesiten intubación si el edema se limita a la lengua anterior y a los labios, pero si ya compromete detrás de la lengua, laringe, paladar, pues piso de la boca, orofaringe, pues esos pacientes, si tienen una progresión elevada, pues esos pacientes van a tener que intubarlos, iniciarles metilprednisolona, suspenderle otros medicamentos asociados a angioedema como son los IECAS, administrar difenhidramina y ranitidina también. Y si aumenta todavía más el angioedema, se administraría también adrenalina 0,3 cc. Ya eso hasta este punto, entonces en el paciente que yo definí que lo voy a trombolizar, pero ahora la pregunta es, esos pacientes entre 6 y 24 horas, entonces están los estudios clásicos como son el DEFUSE 3 y el estudio DAWN, que ya tienen 7 años desde que se publicaron, entonces pues ya no son obviamente como tan recientes. Pero entonces son pacientes que se les hace pues unas imágenes de perfusión y se mira a ver si cumplen estos criterios, que tenga un ranking excelente previo al accidente cerebrovascular, un ranking entre 0 y 1 y que tengan criterios de mismatch, es decir, que tengan un core infarto, digamos el volumen de infarto menor a 70 centímetros cúbicos, un NIS mayor o igual a 6, una razón de volumen isquémico a volumen de infarto inicial de 1,8 y un volumen absoluto de penumbra de 15 centímetros cúbicos o más. Nuevamente, pues, o sea, estos no son valores que ustedes se van a tener que aprender, digamos que estos son más como de competencia de los radiólogos y también de los neurólogos, pues, que tienen entrenamiento y que se entrenan mucho en cuanto a la detección de en los códigos de stroke, pero entonces si se reporta que tiene mismatch, serían candidatos a ir a trombectomía. Entonces, es importante definir esto porque si el centro isquémico es muy grande y la penumbra está muy pequeña, abrir el vaso lo que aumenta es el riesgo de que sangre en vez de que yo le mejore finalmente los desenlaces. El endovascular está en retiverocatéter y se hace independientemente de si el paciente se le hizo trombolisis intravenosa o no. Y cada vez entonces tenemos los estudios de trombectomía endovascular en los pacientes. Este es el SELECT-DO que les mencionaba ahorita. Son pacientes que tenían un aspects menor a 6. Vemos cómo estos pacientes no hubo tanta diferencia en cuanto a la parte de desenlaces funcionales. Si vemos el 0 y 1 fueron muy similares. Sin embargo, digamos que en el 0 y 2 sí le fue incluso un poco mejor con el cuidado médico. Sin embargo, la mortalidad fue menor en el grupo trombectomía. Este es uno de los escenarios en el que uno tiene que hablar con la familia y decirles como vea, pues hay riesgo de que sobreviva, pero hay mayor riesgo de que tenga peores desenlaces neurológicos funcionales. Entonces ya se discute con la familia a ver si estaría de acuerdo o no de acuerdo en un paciente que tiene un aspects menor a 6 en hacerle como tal la trombectomía. Entonces, criterios, un ranking previo de 0 a 1, oclusión de la carétida interna o de la M1, pues que sean proximales, el NIS mayor a 6, aspect ya, pues menor a 6, algunos solamente incluyen los del aspect de 3 a 6 porque fueron los que fueron incluidos en el estudio y nuevamente de 6 a 24 horas. En el monitoreo neurológico, también después de una trombectomía, estos pacientes van a tener que hacerles monitoreo neurológico y de presión cada 15 minutos y luego se hacen espaciados cada 1 o 2 horas por 8 horas. Digamos, esto es algo diferente a como lo es en el caso de la trombolisis, porque la trombolisis, digamos, si hay un riesgo muy, muy grande de sangrado, pues inicialmente. Sin embargo, estos pacientes igual requieren un monitoreo neurológico estrecho, por eso es que se aceptan en las unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes deben tener unos niveles de glucosa entre 140 y 180. Si tienen hipoglicemia, aumenta el riesgo de disfunción cerebral y de que se dañe más el tejido que ya estaba lesionado. Y si tienen hiperglicemia, mayor acidosis intracelular, edema cerebral, tamaño del infarto y mayor riesgo de transformación hemorrágica. Es por eso que estos son los valores que se han establecido y los que usualmente se establecen en las unidades de cuidados intensivos.
Si el paciente hace hipoglicemias por debajo de 60, se administra dextrosa al 10%, 250 cc, lo que son 25 gramos de glucosa, y se hace seguimiento. La otra cosa importante es el manejo de la temperatura, mayor a 37,5 grados. Lo pueden llegar a hacer hasta un 33% de los pacientes. Toca descartar infección y es importante manejarla ya sea con antipiréticos o con medios físicos porque aumenta el riesgo de isquemia y de daño neuronal. Ahora, en cuanto a las partes de complicaciones que hacen estos pacientes con accidente cerebrovascular isquémico, es algo que se llama el infarto maligno de la arteria cerebral media, especialmente cuando tienen oclusiones muy proximales. Entonces, usualmente cuando tienen compromiso de la carótida interna o de la arteria cerebral media. Cuando eso sucede, esos pacientes tienen riesgo de hacer un edema ocupante de espacio, especialmente en un periodo de 2 a 5 días, el pico es al tercer día y estos pacientes tienen una mortalidad elevada. Se llama infarto maligno porque antes tenía una mortalidad hasta de un 80%, actualmente es de un 30%. ¿Qué es lo que sucede? Nuevamente, está infartado, hay aumento de la norepinefrina, del glutamato, hay vasoconstricción, hay aumento del sodio intracelular, hay aumento además de el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, hay aumento en la vasopresina. Esta vasopresina aumenta la liberación de la coporina 4 y esto aumenta la permeabilidad a nivel cerebral, aumenta el riesgo de edema cerebral y que aumenta el riesgo de que estos pacientes finalmente se terminen herniando. ¿Cuáles son los pacientes que tienen riesgos? Los que tienen mayor a 2/3 de la arteria cerebral media comprometida, volúmenes elevados, un aspects menor a 7, un NIS mayor a 10 y los pacientes jóvenes y los que tienen un volumen de infarto mayor a 145 cc calculado por la estrategia del ABC sobre 2. Y hay unos predictores en estos casos de que los pacientes tengan una mayor mortalidad. Si el paciente entonces digamos que tiene estos riesgo de compromiso de la arteria cerebral media grande y tiene un NIS mayor a 20 en el hemisferio dominante o un NIS mayor a 15 y el infarto es en el hemisferio no dominante, vómito, alteración del estado de conciencia, presión elevada. Estos pacientes tienen mayor riesgo de fallecer y obviamente también si tiene una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, si tiene un compromiso grande de la arteria cerebral media también como ya se los mencioné. Entonces, ¿cuál es la clínica de estos pacientes? Tienen debilidad motora, hemiplegia, compromiso de la radiación óptica, pero lo más importante en verdad de esto es estar pendiente de que el paciente no tenga un deterioro clínico. Es decir, el paciente llega, tiene un compromiso mayor a 2/3 de la arteria cerebral media, es un paciente joven, tiene un volumen de infarto elevado, yo necesito estar muy pendiente y estos pacientes, ahora les voy a mostrar, hay unas indicaciones de craniectomía descompresiva, pues digamos por así decirlo, como para profiláctica, porque estos pacientes tienen alto riesgo de hacer un edema muy grande, que se hernien y se descortiquen y que tengan un mayor riesgo como tal de la mortalidad. Entonces toca estar muy pendiente del estado de conciencia de estos pacientes, porque incluso muchos llegan con signos de herniación de entrada. Entonces uno toca en cada vez que se hace ese examen físico ver el estado de conciencia y el tamaño pupilar para uno estar muy pendiente. Y es por eso que esos pacientes, al igual que en la hemorragia pues en la subaracnoidea, esos pacientes los tenemos que tener idealmente lo más despierto posible para yo poder evaluar el deterioro neurológico. Si no, es muy difícil finalmente hacer ese abordaje. Entonces, antes de que se deterioren, los pacientes deben estar eunatrémicos, euvolémicos con un CO2 normal. Sin embargo, ya cuando se deterioran, pues ya necesitamos hacer una serie de terapias, por ejemplo, elevar la cabecera a 30 grados, mantener un CO2, es decir, si el paciente ya tiene edema cerebral, entonces yo necesito mantenerlo en un CO2 entre 30 y 34 para disminuir la presión intracraniana, porque la vez pasada que hablamos de principios de ventilación mecánica, si yo tengo un CO2 elevado, favorezco la vasodilatación a nivel cerebral. Si yo tengo un CO2 bajo, en este caso de 30 y 34, favorezco la vasoconstricción. Entonces hago vasoconstricción para disminuir el aumento del,
digamos que del aumento del edema cerebral. Entonces es por eso que se utilizan estas metas de CO2. Y si el paciente todavía no está con edema entre 135 y 145, pero si ya hace edema cerebral, entonces tengo dos estrategias que son las clásicas que ya conocemos, que es el manitol o el salino hipertónico. En cuanto a desenlaces, no hay diferencias cuando cogemos todos los pacientes y los ponemos en una misma bolsa y entonces comenzamos a ver cuál es mejor el uno o el otro, pues los desenlaces son los mismos. Pero yo necesito ver si el manitol es diurético. Entonces, si el paciente tiene una lesión renal, yo muy probablemente pues no voy a preferir el manitol, sino que voy a preferir el hipertónico. Pero el hipertónico me aumenta el riesgo de congestión. Entonces, si es un paciente que además tiene una falla cardíaca congestiva, en ese caso yo de pronto me iría mejor como por el manitol. Entonces, depende más como de esos escenarios para yo decir cuál voy a utilizar. El manitol, 1 gramo por kilo, pero yo necesito hacer pues, cada 6 horas y voy haciendo seguimiento con el gap osmolar. El gap osmolar es la diferencia entre la osmolaridad calculada menos la medida. Si ya está entre 10 y 20, pues está bien, pero si ya comienza a tener valores mucho mayores de 20, entonces el paciente ya tiene incluso acúmulo de manitol en el cuerpo y yo ponerle más manitol no le voy a hacer ningún beneficio adicional. Y en el salino hipertónico, pues metas usualmente a la literatura varía mucho, pero muchos dicen entre 155 y 160 se puede mantener el sodio, pues y lo puedo utilizar con salino hipertónico de 23% o al 3% y ahí estarían como tal las dosis que podríamos utilizar. En estos pacientes, ¿cuándo lo voy a llevar a una craniectomía descompresiva de forma temprana? En las primeras 24 o 48 horas y si tiene menor de 60 años. Si tiene un NIS mayor a 15, si tiene o un NIS en el valor motor 1A mayor o igual a 1, si está en las primeras 45 horas desde el inicio de los síntomas, si tiene esta edad y si tiene un volumen mayor a 145 centímetros cúbicos, en esos casos, esos pacientes se les podría llevar a craniectomía descompresiva de forma temprana antes de que hagan el edema cerebral. Porque si ya lo hacen, pues probablemente va a requerir craniectomía descompresiva, pero pues, hay riesgos de que yo ya esté entrando tarde en cuanto a la parte del manejo. Esta cirugía descompresiva de forma temprana me mejoraba la sobrevida y me aumentaba la probabilidad de tener un ranking menor o igual a 3, que yo les dije que eso podría ser un ranking bueno y no aumentó la capacidad pues, la cantidad de pacientes que tenían un ranking mayor a 5, es decir, que tenían discapacidad grave. Hay unas características de cuánto tiene que, digamos, del tamaño de la craneectomía tiene que ser lo suficientemente amplia. O sea, el neurocirujano tiene que hacer una craneectomía de 12 centímetros por 9 centímetros como mínimo, es decir, una craneectomía siempre grande y esto es importante tenerlo en cuenta. Porque pues hay escenarios donde puede que no hagan una craneectomía amplia y pues no sea tan beneficioso la craneectomía descompresiva. Y es importante que después de 6 a 12 semanas, pues se le haga un reemplazo del flap de disección. En el tratamiento a largo plazo, aspirina si no tiene contraindicación. Obviamente, si venía tomando otra aspirina y lo voy a trombolizar, en las primeras 24 horas no va a recibir aspirina. Si hace conversión hemorrágica, no va a recibir aspirina. En el caso de una ACV menor con un NIS menor o igual a 5, aspirina por clopidogrel se utiliza por 21 a 30 días. En el accidente cerebrovascular por aterosclerosis intracraneal, algunos expertos utilizan aspirina más clopi por 90 días. Y la anticoagulación, pues toca, digamos que contemporizarla con el riesgo de sangrado de que tenga el paciente en caso de que se vaya a utilizar y el paciente pues tenga fibrilación auricular. Entonces, pues idealmente se hacen con los directos por los estudios que han salido últimamente, entre ellos el estudio de Lane, por ejemplo. Y si se va a iniciar de forma temprana, se inicia primero con heparina no fraccionada, porque si sangra y requiere reversión, lo puede utilizar protamina y taca a las 24 horas. Eso en cuanto a la parte del isquémico. Ya muchas cosas del hemorrágico se comparten. En el caso del hemorrágico es al 10 a un 15% de todos los accidentes cerebrovasculares. Es una lesión cerebral secundaria que sale la sangre al parénquima cerebral y esto genera daño y también excitotoxicidad a nivel cerebral. El factor de riesgo más importante también es la hipertensión y tiene una mortalidad casi cercana al 30 al 40%. Podemos tener una hemorragia intracerebral primaria o secundaria, primaria por enfermedad de pequeño vaso, hipertensiva o angiopatía amiloide,
siendo más frecuente la hipertensiva. Y las secundarias podemos tener vasculitis, trauma, trombosis de senos venosos, coagulopatía, infecciosas o malformación vascular. Ay, esto no sé qué pasó. Ta, ta, ta. Listo. Entonces, importante porque también tratar estos pacientes, porque pues hasta un tercio de los pacientes mueren antes del alta, mortalidad hospitalaria de un 33% y solo un 50% sobreviven, digamos, con una discapacidad no grave, porque más de un 50% a 6 meses van a tener una discapacidad grave. Entonces es muy importante pues tener en cuenta eso. Entonces, pues nuevamente, pues angiopatía amiloide, malformaciones arteriovenosas que sangran demasiado. Esos pacientes deben ser manejados en centros con experiencia, endocarditis infecciosas que causen también émbolos que terminen sangrando, unas vasculopatías hipertensivas. El sangrado, pues también, digamos que la fuente depende también de donde esté sangrando, digamos, el paciente, es decir, si es un sangrado gangliobasal, es más de origen hipertensivo. Si es un sangrado que es, por ejemplo, ya no tanto gangliobasal, sino más bien lobar, es más por angiopatía amiloide. Y entonces la localización nos orienta en cuanto a la parte digamos, de la causa. Entonces, ¿por qué hacen en los ganglios basales? Porque pues los hipertensivos sangran principalmente las perforantes profundas y esas arterias perforantes profundas están en los ganglios basales, tálamo y algunas porciones del cerebelo y del tallo. Entonces esas son otras zonas donde finalmente pues se pueden terminar encontrando este tipo de sangrados. La angiopatía hipertensiva es la más frecuente, 80% sangran en tálamo y ganglios basales y cerebelosos y posterior, por lo que les mencioné previamente, son solamente un 20% en total. Entonces, ellos hacen, los hipertensivos, hacen algo que se llama unos aneurismas de Charcot, que estos son los que se acumulan en esos ganglios basales, digamos, por esa, digamos, son microaneurismas que se forman en esos vasos perforantes por hipertensión y eso es lo que termina sangrando. Entonces, hipertensivos, entonces arteriolas pequeñas, angiopatía amiloide, de angiopatía amiloide es muy importante, que es más en pacientes incluso más ancianos por depósito de pues, beta amiloide y el problema es que pueden recurrir hasta en un 90%, teniendo un riesgo anual de recurrencia de hasta un 10%. Las malformaciones arteriovenosas entonces, son rupturas de vasos pequeños anormales y que digamos que muchos están muy dilatados y estos se requieren, pues se pueden reducir por intervención quirúrgica o por embolización. El problema es que cuando sangran, el sangrado es bastante elevado, pudiendo en algunos escenarios incluso llegar a requerir un reemplazo de la bulimia o incluso reemplazo de hasta 10 litros mientras se hace la intervención quirúrgica. Aneurismas intracraneales pueden sangrar también y causar hemorragias intracerebrales, aparte de la hemorragia subaracnoidea y los angiomas cavernosos también. La trombosis de seno venoso es importante porque estos pacientes, aunque estén sangrando, van a requerir anticoagulación. Entonces son pacientes que son de difícil manejo porque pues puede que esté sangrando, pero además tenga esa trombosis de seno venoso, entonces toca estar muy pendiente de que cese el sangrado, pero pues en un paciente que lo voy a tener anticoagulado. Otras neoplasias intracraneales pueden causar fenómenos hipervasculares que sangren, coagulopatías, vasculitis, cocaína y pues una transformación hemorrágica. En el caso de los trombosis de senos venosos, hasta un 30 o 40% de los pacientes con trombosis de senos venosos hacen una hemorragia intracerebral, más que todo de origen lobar. Y nuevamente, como les decía, requieren anticoagulación. Finalmente, pues también como para mencionar el daño cerebral, nuevamente, ¿yo qué necesito hacer? El daño primario es un daño que ya está, entonces necesito minimizar el daño secundario. Esto para mostrarles en cuanto a la parte de la clínica, yo no tengo forma de diferenciar claramente por la clínica si el paciente tiene un ACV isquémico o tiene un ACV hemorrágico. Entonces, digamos que los tiempos cuando yo voy a remitir un paciente puede que no se manejen de la misma forma porque yo no sé si el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. Entonces, hacerme
digamos, ese cuestionamiento de si lo remite porque lleva más de 6 horas, no sé, porque no sé si lo que está haciendo es sangrado. En cuanto a las imágenes, pues nuevamente lo mismo, estos pacientes van a requerir una tomografía o una resonancia cerebral. Lo más disponible que vamos a tener es una tomografía simple para cuantificar el sangrado. Vamos a calcular el volumen con la misma fórmula que les mencioné previamente, con el ABC sobre 2 y pues yo puedo tener algunos signos que me aumentan pues obviamente el riesgo de peores desenlaces como el signo del remolino, que son uno más áreas dentro de un hematoma que son de baja atenuación, o un signo de la mezcla que tiene hiperdensidad e hipodensidad dentro de la lesión. ¿Cuál es el problema del accidente cerebrovascular hemorrágico? Digamos que una de las complicaciones, la más importante, obviamente, es la expansión del hematoma. La expansión del hematoma tiene un pico a las 3 horas, es mayor en las primeras 6 horas pero se puede extender hasta las primeras 24 horas y ocurre hasta en un 30% de los pacientes. ¿Qué es importante en estos pacientes? Que claramente lo menciona la guía, es hacer un seguimiento con el Glasgow. Si el paciente tiene una caída del Glasgow de 2 puntos, pues estos pacientes van a requerir obviamente hacerles una nueva tomografía para ver si hay aumento del sangrado o si hizo alguna otra complicación como hidrocefalia o edema cerebral o si se hernió el paciente. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Riesgos: sangran más los jóvenes, hacen más expansión y los de fosa posterior y los lobares. Y si hay, curiosamente, los pacientes con antecedentes de VIH tienen mayor riesgo de hacer expansión hemorrágica. En las primeras 3 horas, un 36% de todos los que hacen transformación hemorrágica y 6 a 12 horas un 16%. Y ya, pero se puede ir hasta las 24 horas, un 6%. Ya después de 24 horas el riesgo es pequeño. Entonces, importante que estos pacientes en las primeras, pues uno, hacer un seguimiento estrecho y probablemente pues, estos pacientes requieren hacer una imagen antes de las 24 horas. Otro factor de riesgo importante para que el paciente haga transformación hemorrágica es que haya estado recibiendo antitrombóticos o que haga un signo del spot sign, que ahora les voy a mostrar qué es lo que es, porque esos pacientes, si se ve ese signo en el angiotac, tienen mucho mayor riesgo de terminar haciendo un sangrado. Y por cada cc de aumento del sangrado, aumenta la mortalidad y la discapacidad en un 5%. Esto es lo que les quería mostrar. Entonces acá tenemos una tomografía simple donde tenemos una hemorragia intracerebral, acá pues ganglio basal, y podemos ver acá que pues adyacente al lugar donde tiene el sangrado, pues tiene este signo que es conocido como el spot sign, que aumenta de forma considerable el riesgo de expansión del hematoma y estos pacientes van a requerir un seguimiento mucho más estrecho. Una vez realizado el diagnóstico, también se hace algo que se llama el score de Hemphill, que es el que lo describió, o el ICH score. Este score de Hemphill se asocia también a mortalidad. Si el paciente tiene un score de Hemphill de 4 o 5, pues la mortalidad de un 97%. Entonces, muy probablemente esos pacientes van a requerir es más bien cuidados, manejos paliativos que intervenciones adicionales. En cuanto a la parte del tratamiento de estos pacientes, yo tengo que estar pendiente de las complicaciones, si convulsiones, si hace falla respiratoria, fiebre, TBP, edema, perihematoma, hidrocefalia, hemorragia intraventricular o expansión del hematoma. Importante, obviamente, que pues por la doctrina de Monro-Kelly, si aumenta la cantidad de sangre, va a disminuir el espacio que tiene disponible el encéfalo y va a terminar aumentando la presión intracraneana, finalmente llegando a que se alteren los mecanismos de compensación para el control del volumen a nivel intracerebral, y esto es lo que entonces nos va a llevar ya sea a una herniación subfalcina, pues por debajo de la os, pues, o una herniación del uncus o una herniación transtentorial pues, por la tienda del cerebelo o una herniación amigdalina. Entonces, es por eso, pues porque aumenta la cantidad de sangre, los espacios se llenan y el cerebro no tiene por dónde salir, por así decirlo, y sale y se hernia y después deterioran los desenlaces y los pacientes finalmente terminan aumentando la mortalidad.
Si el paciente, entonces, si tiene una hemorragia supratentorial, usualmente los valores que se tienen digamos, operar es si tiene un sangrado mayor a 30 cc o si tiene, digamos que compromiso, ya sea herniación o si tiene una desviación de la línea media mayor a 5 milímetros, digamos que esos son pacientes que muy probablemente se beneficiarían de una craniectomía. Pero si el paciente lo que tiene no es de circulación anterior, sino de circulación posterior, el volumen es de 15 cc. Con 15 cc esos pacientes van a requerir una craniectomía pues, para poder hacer, digamos, una evacuación de ese volumen y de mejorar los desenlaces de estos pacientes. Y pues cada vez más, desde que salió el estudio MISTI 3, el estudio MISTI 3 fue un abordaje mínimamente invasivo que no encontró pues mejoría en discapacidad o discapacidad, pero sí hubo durante la cirugía menor mortalidad. Entonces cada vez son más los estudios que están saliendo en cuanto a la parte del manejo de los pacientes por una vía mínimamente invasiva para hacer el drenaje del hematoma. Entonces, acá vamos, ya hice el diagnóstico, entonces vamos a seguir pues, con las otras partes del tratamiento, pero para mostrarles que el paciente va a requerir unidad de cuidados intensivos y necesita una neuroimagen a las 6 horas, por lo que les dije, las primeras 6 horas son mayor riesgo de sangrado, especialmente en las primeras 3 horas. El manejo con el diagnóstico, ¿cómo es? Hacer un adecuado control de la presión arterial, revertir la coagulopatía, evaluar que el paciente no haga elevación de la presión intracraneana y evaluar que no haga complicaciones sistémicas. Esto era lo que ya les había mostrado de cómo el volumen, pues para pacientes con sangrado supratentorial de 20 a 30 cc, pues y que tenga un GLAGU de 5 a 12, pues requeriría como tal hacer una evacuación eh, de ese hematoma. En cuanto a la presión arterial, los estudios más importantes son el ATTACH-2 y el INTERACT. Importante que es, a mayor presión arterial, mayor riesgo de sangrado. Sí, pues hay una hipotensión, mayor riesgo de isquemia, y si yo no controlo la presión arterial, mayor riesgo de hematoma, deterioro neurológico y muerte. Acá, pues, les traía pues, detrás pues, el estudio de Interact 2, pero en verdad acá, ¿qué fue lo que hicieron? Comparar una estrategia intensiva versus una estrategia no intensiva. ¿Y qué se encontró? Que los pacientes en el análisis, cuando ya cogen los dos estudios y hacen un análisis, un pool de análisis de los datos, se encuentra que la presión arterial sistólica por debajo de 140 se asociaba a menor riesgo de deterioro neurológico temprano y mejores desenlaces si estaba menor a 160. Y el problema era que si ya estaba por debajo de 130, ya ahí sí empezaban a empeorar los desenlaces y no se veía tanto beneficio en cuanto a la parte de la mortalidad. Y lo otro es que no es solamente un valor de presión arterial, sino que hay que evitar la variabilidad marcada de la presión arterial. Si varía mucho, que entonces está de vez en cuando por encima de 160, pero a veces sí lo tengo en metas, pero a veces sí se torna hipotenso y toca ponerle norepinefrina, toda esta variabilidad aumenta la mortalidad. Entonces, es muy importante que esos pacientes tengan un adecuado control de la presión arterial. Acá lo que les iba a traer era finalmente estas son las recomendaciones de la AJA del 2022, donde nos hablan que hay que hacer una titulación cuidadosa para el control sostenido, evitar los picos y la variabilidad grande para mejorar los desenlaces funcionales y se considera pues iniciar el tratamiento en las primeras 2 horas y alcanzar la meta de presión arterial en 1 hora para disminuir el riesgo de expansión y mejorar los desenlaces funcionales. ¿Cuáles son las metas de presión arterial? Si el paciente tiene una hemorragia moderada grave con una presión arterial entre 150 y 120, se tiene que disminuir a 140 manteniendo unas presiones entre 130 y 150, porque por debajo de 130 empeoran los desenlaces. Y si el paciente requiere descompresión quirúrgica, ahí sí no está muy claro cuál es la meta de presión arterial que se debe mantener. Sin embargo, usualmente se utilizan pues las mismas.
En el caso, simplemente para mencionar, este es el estudio Interact 3, que el YAR lo que evaluó no fue un valor de presión arterial, sino que si yo hago un bundle, es decir, si yo mantengo una presión arterial menor a 130, pero mayor a, perdón, menor a 140, pero mayor a 130 en la primera hora, entonces es asociado a un control glicémico entre 140 y 180 en pacientes con diabetes y 110 a 140 en pacientes sin diabetes y evito la fiebre y revierto la anticoagulación. Cuando hago estos bundles, impacto en el desenlace de mortalidad. Y ya finalmente, pues para la reversión de la coagulopatía, si el paciente tiene un INR de 1.3 a 1.9, se utiliza plasma concentrado de complejo protrombínico. Si tiene un INR mayor o igual a 2, entonces se utiliza lo mismo, pero con una dosis de mayor de 25 a 50 unidades por kilo y se inicia vitamina K. La vitamina K empieza a actuar en 24 horas y por ende, pues no es un manejo que va a empezar a actuar de inmediato. Dabigatran, si tengo idarucizumab, va a ser idarucizumab. Si no lo tengo disponible, va a ser concentrado complejo protrombínico. Si es inhibidores del 10A como el pues como el, perdón, como el Apixaban, el Rivaroxa o el Edoxaban, entonces si está disponible el Andexanet, se maneja con Andexanet, si no, se hace concentrada de complejo protrombínico, y para ambos, si el último consumo fue en las últimas 2 horas, se utiliza carbón activado. Y si lo que sangró es por heparininas, se maneja es con protramina. Eh, el problema de la protamina es las infusiones no deben ser mayores a 50 miligramos en 10 minutos porque hay riesgo de que el paciente haga hipotensión y haga broncoconstricción y por eso no se pueden llevar a dosis mayores de estas. Y si el paciente venía tomando aspirina, no hay indicación de transfundir plaquetas aunque viniera tomando aspirina y no es claro el rol de la desmopresina. La desmopresina digamos que aumenta el factor 8 y también aumenta el factor de von Willebrand. Entonces, por eso algunos pues lo utilizan la desmopresina a una dosis de 0.3 microgramos por kilo. Estas son las dosis pues para cada una de las, digamos, como los enfoques en cada uno de los escenarios. Si el paciente hace hipertensión endocraniana dado por una en caso de que yo tenga disponibilidad para medición de la PIC y la PIC esté elevada y tengo una desviación de la mi línea media elevada, entonces tengo que hacerle tratamiento de la hidrocefalia, ya sea con descompresión con una derivación ventricular externa o que sería como, y pues si ya es por edema cerebral, manejo del edema cerebral. Ahora, si el paciente hace hidrocefalia es porque haga, digamos, una hemorragia intraventricular que ocluya el drenaje de los ventrículos, entonces en esos escenarios va a requerir que le coloque una derivación ventricular externa y algunos autores hacen también un manejo con trombolisis intraventricular. Esta es una complicación que se puede presentar hasta en un 40% de los pacientes y un 25% hacen una expansión de ese sangrado intraventricular y tienen una mortalidad casi del 50%. En estos pacientes, lo que les mencionaba es que se hace entonces esa derivación y la trombolisis intraventricular si tiene un volumen mayor a 20 cc y se hace una evacuación de más del 80% del líquido o de la sangre que tenía y si se hace en las primeras 48 horas. Solo en este escenario es que se ha visto que ha tenido mejora en los desenlaces. En el resto, cuando cogen todos los pacientes y lo ponen en la misma bolsa, pues no hay beneficios en los desenlaces. Y ya por lo último, de acá pues siempre evaluar otras complicaciones sistémicas que hacen los pacientes. Tienen mayor riesgo de hacer infartos tipo 2 de hacer también, bueno, tanto tipo, digamos que con elevación, sin elevación de segmento ST, pueden hacer infecciones por neumonía aspirativa, pueden hacer úlceras por estrés, falla renal, pueden hacer diabetes insípida, un cerebro perdedor de sal o un SIADH, siempre teniendo en cuenta el estado de hipovolemia y el sodio es lo que nos va a hacer esa diferenciación. Y si el paciente, pues no hay indicación para utilizar una profilaxis para convulsiones, si el paciente convulsiona ya se utilizaría es levetiracetam. Si el paciente tiene, digamos, una alteración del estado de conciencia o el examen neurológico no explica
digamos, no se explica por el punto donde está sangrando, entonces esos pacientes van a requerir un videoelectroencefalograma para definir si requiere tratamiento o no. Tromboprofilaxis en las primeras 24 horas es mecánicas, de 24 a 48 horas. Si yo le hice la imagen y no está sangrando, ya le puedo iniciar la farmacológica y la anticoagulación no está definido del todo el momento de inicio. Entonces, eso sí se toman decisiones pues en equipo para definir cuándo el paciente haya disminuido pues del riesgo de sangrado para definir en qué momento pues se beneficiaría del inicio. Y ya eso era lo que les traía para el día de hoy.